aquella sensación de querer rendirse, de dejarlo todo. Yo estaba exactamente hacia anoche, con la soga al cuello, literalmente. Pero entonces sonó el teléfono. Era una carrera, y esa carrera lo cambió todo. Si estás pasando por algo difícil ahora, quédate conmigo, porque lo que sucedió en las siguientes 12 horas te pondrá la piel de gallina y tal vez, solo tal vez, salve tu vida también. Me llamo Rodrigo, soy conductor de aplicación en Santiago, y esta es la historia del turno que me devolvió a la vida. Voy a ser sincero con ustedes desde el principio. En marzo de 2024 mi vida se derrumbó por completo. Mi esposa, Leticia, la mujer más increíble que haya existido en esta tierra, murió en un accidente de tráfico volviendo de su trabajo. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en la avenida Costanera y se la llevó junto con mis sueños, mis planes, mis ganas de vivir. Leticia era enfermera en el Hospital General de la capital. Tenía 35 años, una sonrisa que iluminaba cualquier lugar y una paciencia de santa conmigo. Llevábamos 12 años juntos, 8 casados. Planeábamos tener hijos a fin de año. Incluso ya había elegido los nombres. Si era niño, sería Miguel. Si era niña, sería Sofía. Rodrigo, me decía siempre, nuestros hijos tendrán la fuerza del arcángel y la sabiduría de la vida. Después del accidente, entré en una espiral descendente que parecía no tener fin. Dejé de comer bien, dejé de ducharme con regularidad, dejé de hablar con mi familia y mis amigos. Mi madre, doña María, que vive en Puente Alto, me llamaba todos los días llorando, suplicando que buscara ayuda. Pero, ¿cómo buscas ayuda cuando sientes que tu alma ha sido arrancada de tu pecho? Trabajar como conductor de aplicación era lo único que me mantenía mínimamente en pie. Me quedaba en el auto escuchando música a todo volumen, recorriendo la ciudad, fingiendo que todo estaba bien. Pero por dentro, amigo, por dentro me estaba muriendo un poquito cada día. Las noches eran lo peor. Llegaba a casa, a nuestro pequeño apartamento en la Florida, y todo me la recordaba. Su taza favorita en el fregadero, su cepillo de dientes todavía en el baño, su ropa que no podía donar. Dormía en el sofá porque la cama aún olía a ella. Fue en una de esas noches terribles, el 15 de septiembre, cuando tomé la decisión. No podía soportar más el dolor. Era un dolor físico, ¿saben? Como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo estuviera removiendo por todas partes. Tomé una soga que tenía en el dormitorio, hice un nudo y me subí a una silla. Pero entonces, exactamente en el momento en que iba a dar el último paso, el celular sonó. Era la aplicación, una carrera. Me quedé mirando el teléfono pensando, carajo, hasta a la hora de morirse aparece trabajo. Por alguna razón que hasta hoy no sé explicar, me bajé de la silla y acepté la carrera. Pensé, voy a hacer un último turno, 12 horas recorriendo la ciudad, conociendo gente y después terminaré lo que empecé. Salí de casa a las 7 p.m., con el tanque lleno y el corazón vacío. No tenía idea de que estaba a punto de vivir las 12 horas más importantes de mi vida. No sabía que 5 personas completamente desconocidas me iban a mostrar que el dolor que sentía no era exclusivamente mío y que existía una manera de llevarlo sin ser aplastado por él. La primera carrera era muy cerca, en el barrio de Providencia. Una señora de unos 70 años en la puerta de una casa sencilla. Cuando llegué, ya estaba esperando en la acera con una maleta pequeña y una sonrisa que contrastaba por completo con mi estado de ánimo. «Buenas noches, mi hijo. ¿Eres Rodrigo?», preguntó acercándose al auto. «Soy yo, señora. ¿A dónde vamos?». «Al aeropuerto, querido. Voy a Buenos Aires a visitar a mi hija». La ayudé a meter la maleta en la cajuela. Era pequeñita, debía medir 1.5 metros, con el cabello canoso recogido en un moño y una energía que no cuadraba con su edad. Cuando entró en el auto, noté que sus manos temblaban un poco, pero la sonrisa seguía firme. «Disculpe la pregunta, señora, pero ¿no está nerviosa? Viajar de noche así». Ella se rió, una risa agradable, de esas que uno oye y automáticamente sonríe. ¿Nerviosa? Mi hijo, con la edad que tengo, nerviosa es una palabra que ya no existe en mi vocabulario. Y así conocí a doña Socorro, la mujer que sin saberlo plantó la primera semilla de mi sanación. Si estás escuchando esta historia y te identificas con algo, no te detengas. Quédate conmigo porque lo que viene a continuación te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí. A veces la vida pone a las personas correctas en el momento exacto y vas a entender lo que quiero decir. Saliendo de Providencia hacia el aeropuerto, el tráfico estaba tranquilo para un sábado por la noche. Doña Socorro se quedó en silencio por unos minutos, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Yo intentaba concentrarme en el GPS, pero no podía quitarme de la cabeza lo que casi había hecho en casa. La soga aún estaba allí, esperando mi regreso. «Mi hijo», dijo de repente, «tienes una cara muy triste. ¿Te pasó algo?». Casi me ahogo. ¿Cómo una desconocida podía ver a través de mí tan fácilmente? Decidí ser honesto, al menos parcialmente.
Ah, doña Socorro, es que perdí a mi esposa hace unos meses. Aún estoy un poco perdido. Ella hizo un ruido de comprensión, de esos que vienen del fondo del alma. ¿Qué edad tienes, Rodrigo? 38. 38, repitió como si estuviera procesando la información. Yo tenía exactamente tu edad cuando perdí a mi primer marido, cáncer. Estuvimos casados 15 años, tuvimos 3 hijos. Pensé que el mundo se había acabado. Miré por el espejo retrovisor y vi que tenía los ojos llorosos, pero aún así sonreía. ¿Cómo hizo para superarlo? ¿Quién dijo que lo superé? Preguntó tomándome por sorpresa. El dolor de la pérdida no se supera, mi hijo. Uno aprende a llevarlo de una manera que no nos mata. Es diferente. Nos detuvimos en un semáforo en la avenida Isen de Apoquindo. Aproveché para girarme y mirarla bien. Doña Socorro tenía arrugas alrededor de los ojos, pero eran arrugas de alguien que sonrió mucho en la vida. Después de que don Manuel murió, tenía 3 niños que criar sola. La más pequeña tenía solo 5 años. No tenía tiempo para quedarme lamentándome, ¿sabes? O me levantaba y seguía adelante, o mis hijos se morían de hambre. ¿Y logró criarlos a todos? Los crié, los gradué, los casé. Hoy todos son adultos, tienen sus familias. Mi hija, menor Carla, es médica en Buenos Aires. Es a ella a la que voy a visitar. El semáforo cambió a verde y seguimos el camino. Doña Socorro empezó a contar detalles de su vida que me impresionaron. Trabajó como empleada doméstica, limpiadora, cocinera, cualquier cosa para mantener a sus hijos. A veces hacía 2, 3 trabajos al día. Pero doña Socorro, ¿no se casó de nuevo? Ah, sí que lo hice. A los 52 años conocí a don Gerardo, también viudo, con 2 hijos. Nos conocimos en una fiesta de barrio. Era un hombre bueno. Me hizo reír después de mucho tiempo. ¿Y cómo fue? ¿No fue extraño amar de nuevo? Ella pensó por un momento antes de responder. Mira, Rodrigo, te voy a decir algo que tal vez sea difícil de entender ahora. El amor que sentí por Manuel y el amor que sentí por Gerardo fueron completamente diferentes. No mejor, no peor, solo diferentes. El corazón de uno tiene una capacidad increíble para expandirse. Y don Gerardo falleció hace 2 años, 83 años. Se fue mientras dormía, sin sufrir. Me puse triste, claro, lloré mucho, pero ya no fue esa desesperación de la primera vez. Yo ya sabía que era posible sobrevivir al dolor. Llegamos al aeropuerto antes de lo esperado. Su vuelo era a las 10:30 p.m., pero dijo que le gustaba llegar con antelación. La ayudé a bajar la maleta y la acompañé hasta la entrada de la terminal. Rodrigo, dijo, sosteniendo mi brazo con sus 2 pequeñas manos. Quiero decirte una cosa. Tu esposa, ¿cómo se llamaba? Leticia. Leticia. Lindo nombre. A ella no le gustaría verte así, destruido. Puedo decir esto porque sé que es verdad. Nosotras, las mujeres, cuando amamos de verdad, queremos ver a nuestros hombres felices, vivos, realizados, incluso después de que nos vamos. Sentí un nudo en la garganta. Pero ¿cómo, doña Socorro? ¿Cómo lo hago? No haces nada ahora. Ahora solo respiras, un día a la vez. La sanación llega despacio como una planta que crece. Y mira, te voy a contar un secreto. Empecé a vivir de verdad después de los 70. ¿Cómo así? A los 70 años decidí que iba a viajar. Nunca había salido de Chile, imagínate. Ya fui a Arica, a la Patagonia, a Chiloé. La próxima semana voy a Europa con un grupo de adultos mayores. ¿Lo puedes creer? Europa. Se rió como una niña hablando de regalos de Navidad. ¿Sabes lo que aprendí, mi hijo? Que la vida tiene fases. En la primera fui hija, en la segunda fui esposa y madre, en la tercera fui viuda luchadora, en la cuarta fui esposa de nuevo, en la quinta fui viuda otra vez y ahora soy Socorro, simplemente Socorro. Y estoy descubriendo que esta Socorro tiene mucho por vivir todavía. Me dio un abrazo apretado de esos que sientes que la persona realmente se preocupa por ti. Prométeme una cosa, prométeme que lo vas a intentar. No tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, pero prométeme que lo vas a intentar. Se lo prometo, doña Socorro. Y otra cosa, dijo ya alejándose, si un día te sientes muy mal, de verdad muy mal, llama a tu mamá. Las madres están para cargar el peso junto con nosotros. Volví al auto completamente desordenado por dentro. Doña Socorro había plantado algo en mí, una pequeña semilla de esperanza que no sentía desde hacía meses. No era sanación, aún no, pero era un comienzo. Encendí la aplicación de nuevo. La siguiente carrera ya estaba esperando. La segunda carrera de la noche era en Ñuñoa, un barrio que conocía bien. El pasajero se llamaba Julio y por el perfil en Inleposencientes, la aplicación parecía ser joven. Cuando llegué a la dirección, un edificio sencillo de clase media, vi a un chico de unos 25 años en una silla de ruedas, esperando en la acera junto con una mochila y una laptop. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Todo bien? Me saludó con esa energía típica de la juventud chilena. Todo tranquilo, Julio. ¿Necesitas una mano para entrar al auto? No, yo me las arreglo. Solo abre la cajuela para que guarde la silla.
Me impresionó su agilidad. En menos de 2 minutos se había transferido al asiento del auto, había desmontado la silla, la había guardado en la cajuela y se había instalado en el asiento trasero. Todo con una naturalidad que me dejó un poco incómodo. ¿A dónde vamos? Al Centro Comercial Costanera. Tengo una reunión allí. ¿Reunión a esta hora de un sábado? Sí, amigo. La vida de emprendedor no tiene horario, especialmente cuando estás empezando. Mientras avanzábamos por la avenida Vicuña Maquena, Julio empezó a trabajar en la laptop. La pantalla estaba volteada hacia mí y pude ver que era algún tipo de aplicación o sitio web. ¿Trabajas en tecnología? Exacto. Estoy desarrollando una aplicación llamada Rueda Accesible. Es como un Waze, pero específico para personas con discapacidad. Muestra qué lugares de la ciudad tienen accesibilidad real, no solo en el papel. Me pareció una idea genial. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Julio soltó una risa un poco amarga. Necesidad, ¿verdad, hermano? No te imaginas cuántas veces llegué a un lugar que supuestamente era accesible y no podía entrar. O tenía una rampa ridículamente empinada, o la puerta era demasiado estrecha, o el baño adaptado era un depósito de escobas. Tiene sentido. ¿Y cómo va el proyecto? Amigo, no te voy a mentir. Está difícil. Conseguí un inversor pequeño, pero el dinero se está acabando. La reunión de hoy es con un tipo de México que podría financiar la expansión de la aplicación. Si sale bien, la lanzamos a nivel nacional. Nos detuvimos en el tráfico cerca del Estadio Nacional. Aproveché para preguntar algo que tenía en la punta de la lengua desde que entré al auto. Julio, ¿puedo hacer una pregunta un poco personal? Claro, amigo, pregunta. ¿Naciste así o fue un accidente? Accidente. Tenía 17 años. Volvía de la escuela en moto, aquí en Santiago, cuando un auto me cerró en la avenida Pajaritos. Salí volando de la moto. Me choqué contra un árbol. Lesión en la médula espinal. Caramba, amigo. ¿Cómo lidiabas con eso? Julio cerró la laptop y se quedó mirando por la ventana durante unos segundos antes de responder. Mira, Rodrigo, voy a ser honesto contigo. Los primeros 2 años fueron los peores de mi vida. Depresión severa, pensamientos suicidas, rabia con el mundo entero. Mis padres se mataron para ayudarme, gastaron todos sus ahorros en tratamiento, fisioterapia, psicólogo. ¿Y qué cambió? Conocí a un grupo de personas en la Asociación de Parapléjicos de Chile. Amigo, allí había gente en situaciones mucho peores que la mía, pero que estaban viviendo, ¿sabes? Estaban trabajando, saliendo con gente, viajando, persiguiendo sus sueños. Fue cuando me cayó la ficha. El tráfico empezó a moverse y seguimos hacia el centro comercial. ¿Qué ficha? Que tenía 2 opciones. O pasaba el resto de mi vida lamentándome por lo que perdí, o empezaba a luchar por lo que aún era posible. Y amigo, no te imaginas cuántas cosas aún son posibles. Cuenta, amigo, después del accidente aprendí inglés fluido, estudié ingeniería en sistemas de información, aprendí a programar, ya he viajado a 5 estados, salgo con una chica increíble, Raquel, que también usa silla de ruedas, y ahora estoy dirigiendo mi propia empresa. Me sentí pequeño al escuchar eso. Allí estaba un tipo que había pasado por una verdadera tragedia, que había perdido el uso de sus piernas a los 17 años y estaba persiguiendo sus sueños. Y yo, que todavía tenía salud, que todavía podía caminar, correr, trabajar. Yo quería rendirme. ¿Y no te da tristeza a veces? ¿Nostalgia de cómo era antes? Claro que sí, amigo. A veces me despierto y por unos segundos se me olvida que soy un usuario de silla de ruedas. Entonces la realidad golpea. Duele, duele muchísimo. Pero ¿sabes lo que aprendí? El dolor es parte de la vida, pero no tiene por qué ser el centro de ella. Llegamos al centro comercial. Mientras Julio volvía a montar su silla, siguió hablando. Rodrigo, ¿puedo decirte una cosa? Tienes cara de que estás pasando por un momento muy difícil. Era impresionante cómo las personas podían leer mi estado emocional tan fácilmente. Es que perdí a mi esposa hace unos meses. Mierda, amigo. Lo siento mucho, de verdad. Hizo una pausa. Mira, no te voy a llenar la cabeza de consejos, porque cada dolor es un dolor. Pero ¿puedo decirte algo que me ayudó mucho? Dime. Un psicólogo de la asociación me dijo una frase que nunca olvidé. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo respondes a lo que te sucede. Al principio me pareció la mayor tontería, pero con el tiempo, amigo, es liberador entender eso. Julio tomó su mochila y se preparó para irse. Y otra cosa, Rodrigo, si tu esposa te amaba de verdad, y estoy seguro de que lo hacía, ella no querría verte destruido. Ella querría verte viviendo, honrando la memoria del amor que tuvieron. Eran casi las mismas palabras de Doña Socorro, dichas de una manera diferente, pero con la misma esencia. Julio, ¿puedo hacerte una pregunta tonta? Claro. ¿Eres feliz? Él sonrió una sonrisa genuina, de esas que iluminan todo el rostro. Amigo, sí soy feliz. No de la forma en que imaginaba que sería feliz a los 17 años, pero lo soy. ¿Y sabes por qué? Porque decidí que lo sería. Así de simple.
Me dio un golpe amistoso en el hombro antes de salir del auto. Todo te va a salir bien en la vida, hermano. Confía. Me quedé parado en el estacionamiento del centro comercial por unos 5 minutos después de que se fue, procesando todo lo que había escuchado. 2 personas, 2 historias completamente diferentes, pero el mismo mensaje. Es posible sobrevivir al dolor y aún así encontrar razones para vivir. La aplicación sonó. Tercera carrera de la noche. La tercera carrera era en Las Condes, en pleno centro financiero. La dirección era de uno de esos edificios elegantes que uno solo ve de lejos. La pasajera se llamaba Marina, y cuando llegó al auto me di cuenta de inmediato de que era médica por la bata que llevaba en la mano. Buenas noches, Rodrigo. ¿Puede llevarme a la Florida, por favor? Calle Vicuña Maquena. Claro, doctora. ¿Un turno pesado hoy? Se podría decir que sí, respondió, acomodándose en el asiento trasero con un suspiro cansado. Marina aparentaba tener unos 40 años, el cabello castaño recogido en una cola de caballo un poco deshecha, y esa palidez típica de quien trabaja mucho y duerme poco. Pero había algo más que el cansancio físico. Lo reconocí porque yo mismo lo llevaba. Era el peso emocional de quien ha pasado por muchas cosas. ¿Dónde trabaja, doctora? Hospital General, sala de urgencias. Mi corazón dio un salto. Era el mismo hospital donde Leticia trabajaba. Ah, lo conozco bien. Mi esposa, mi fallecida esposa también trabajaba allí, en enfermería. Marina se enderezó en el asiento. ¿Cómo se llamaba? Tal vez la conocía. Leticia, Leticia Sánchez. Leticia, repitió pensativa. Bajita, con el cabello rizado, siempre con una sonrisa en el rostro. Mi pecho se oprimió. Esa misma. Dios mío, Rodrigo. Sí conocí a Leticia. Una persona increíble, siempre muy servicial, cariñosa con los pacientes. ¿Qué le pasó? Le conté sobre el accidente. Marina se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, lo siento mucho, de verdad. La recuerdo como una de las enfermeras más humanas que he conocido. Nos quedamos unos minutos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, hasta que Marina empezó a hablar, casi como si estuviera hablando sola. ¿Sabes, Rodrigo? A veces creo que elegí la medicina por las razones equivocadas. ¿Cómo así? Entré en la medicina queriendo salvar a todo el mundo. Quería ser la heroína que salvaría vidas, que haría la diferencia. Pero después de 15 años trabajando en la sala de urgencias, amigo, uno pierde a más gente de la que salva. Debe ser muy duro. Lo es, y no es solo eso. Hay algo que nunca le he contado a nadie, ni a mi psicólogo. No sabía si debía animarla a continuar o cambiar de tema. Opté por quedarme callado y dejar que ella decidiera. Cuando tenía 8 años continuó con la voz temblorosa. Mi hermanito menor, Pedrito, se ahogó en la playa de Concón. Yo lo estaba cuidando mientras mis padres hablaban con unos amigos. Por 5 minutos, solo 5 minutos, dejé de mirarlo. Sentí una opresión en el pecho. Me di cuenta de que Marina estaba contando algo que había cargado durante décadas. Cuando reaccioné, ya no estaba donde lo había dejado. Corrí buscándolo, gritando su nombre. Cuando lo encontraron, ya era tarde. Tenía solo 5 años. Caramba, Marina, qué situación tan terrible. Mis padres nunca me culparon, al menos no abiertamente. Pero yo siempre supe que en el fondo me culpaban, y yo me culpaba a mí misma también. Me culpo hasta hoy. Estábamos pasando por la avenida Kennedy, todavía lejos del destino. Marina continuó, por eso me hice médica. Creía que si salvaba suficientes vidas, de alguna manera compensaría la vida que no pude salvar, la de Pedrito. ¿Y no compensa? Ella se rió, pero era una risa triste. Rodrigo, cada persona que muere en mi turno, veo la carita de Pedrito. Cada familia a la que tengo que dar la mala noticia, revivo ese día en la playa. Es como si estuviera atrapada en una cárcel emocional desde hace más de 30 años. ¿Ya intentaste terapia? Sí, varias. Tomé antidepresivos, ansiolíticos, hice terapia cognitiva, psicoanálisis, hasta hipnosis intenté. Nada lo resuelve por completo. La culpa siempre está allí como una sombra. Llegamos a su calle, una casa sencilla, de clase media, con un pequeño jardín al frente. Marina, ¿puedo hacerte una pregunta un poco filosófica? Claro, ¿crees que podemos perdonarnos por cosas que no fueron exactamente nuestra culpa? Ella pensó por un momento. Mira, Rodrigo, aún estoy aprendiendo eso, pero una cosa que descubrí recientemente, perdonar no es olvidar. Perdonar es aceptar que somos humanos, que cometemos errores, que no somos dioses, y que incluso con nuestros errores y dolores todavía merecemos vivir. Marina se bajó del auto, pero antes de cerrar la puerta dijo, Rodrigo, no sé qué dolor estás cargando además de la pérdida de tu esposa, pero puedo ver en tus ojos que es grande. Solo quiero que sepas que conversar contigo esta noche me hizo bien. A veces compartir el dolor ya lo hace más ligero. Y ahí está, amigos. Hasta aquí, 3 personas se habían cruzado en mi camino esa noche, y cada una de ellas me estaba mostrando que el dolor es universal,
pero que también es posible llevarlo sin ser aplastado. Si estás pasando por algo parecido ahora, atento porque la historia aún no ha terminado. Y tal vez, solo tal vez, encuentres en las próximas palabras algo que te ayude también. Eran casi las 12 de la noche cuando apareció la cuarta carrera. El pasajero se llamaba Antonio y el punto de partida era en una casa en el barrio de Barrio Brasil, un barrio tradicional de Santiago. Cuando llegué, vi a un señor de unos 65 años, bien, vestido con una camisa social azul claro y una sonrisa tímida en el rostro. «Buenas noches, mi joven. ¿Eres Rodrigo?» «Soy yo, don Antonio. ¿Cómo está?» «Ah, amigo, estoy genial. Nervioso, pero genial». Entró al auto llevando una pequeña caja envuelta en papel de regalo y un ramo de flores amarillas. «¿A dónde vamos?» «Barrio Lastarria, a la casa de doña Concepción, calle Villavicencio». Me di cuenta por la forma en que pronunció el nombre de la mujer de que había algo especial allí. Don Noe. Antonio tenía ese brillo en los ojos típico de quien está enamorado. ¿Ocasión especial? Él sonrió como un adolescente. Es que, bueno, es un poco complicado de explicar. Doña Concepción y yo estamos, como dicen los jóvenes de hoy, saliendo. No pude evitar reírme. Era muy tierno ver a un señor de 65 años hablando de salir. ¿Y cuánto tiempo llevan así? 3 meses. Pero amigo, parece que tengo 15 años de nuevo. Me pongo ansioso por verla. Pienso en ella todo el día. Duermo mal cuando no hablo con ella por teléfono. Qué bien, don Antonio. ¿Y cómo se conocieron? En el grupo de adultos mayores de la iglesia San Francisco. Yo había ido más por insistencia de mi hija, que vive en Valparaíso. Dijo que necesitaba salir de casa, conocer gente nueva. Estábamos saliendo de Barrio Brasil hacia Lastarria. El tráfico estaba tranquilo y don Antonio parecía necesitar hablar. ¿Es viudo? Soy. Mi esposa, doña Francisca, falleció hace 4 años. Cáncer de mama. Estuvimos casados. 41 años. ¡Wow! Mucho tiempo. Sí, señor. Y mira, no te voy a mentir. Fueron años buenos. Francisca era una mujer trabajadora, buena madre, buena esposa. Tuvimos 2 hijos. Los criamos bien. Los vimos graduarse, casarse, tener nietos. Y después de que ella falleció, don Antonio se quedó en silencio por unos segundos, mirando las flores en su regazo. Amigo, fue terrible. 41 años compartiendo todo con una persona y de repente estás solo. La casa se hizo demasiado grande. El silencio se volvió demasiado pesado. Yo no sabía ni hacer un café bien porque ella era la que se encargaba de esas cosas. ¿Cómo lo superó? Ah, mi hijo, no sé si lo superé. Aprendí a vivir con la nostalgia. Los primeros 2 años fueron los peores. Mi hija incluso intentó convencerme de ir a vivir con ella en Valparaíso, pero yo, terco, le dije que no quería molestarla. Nos detuvimos en un semáforo en la avenida Santa María. Don Antonio continuó. Fue entonces cuando empecé a ir al grupo de adultos mayores. Al principio iba más para no quedarme en casa, pero poco a poco me fueron gustando las actividades, los paseos, las conversaciones. Y fue allí donde conoció a doña Concepción. Exacto. La primera vez que la vi pensé, qué mujer tan elegante. Llevaba un vestido azul marino, el cabello bien arreglado y una forma de hablar muy educada, pero no me atreví a acercarme. ¿Por qué no? Hombre, amigo. Yo con 64 años en ese entonces pensaba que esas cosas de la pasión eran de jóvenes. Además, sentía que estaba traicionando la memoria de Francisca. Era interesante cómo este tema de la culpa aparecía en tantas historias diferentes. ¿Y qué cambió? Fue en un paseo que el grupo hizo a Valparaíso. En el bus, el único lugar libre era a su lado. Hablamos todo el viaje. Descubrí que ella también era viuda desde hacía 5 años, que tenía 3 hijos, que le gustaba leer, que hacía crochet. Su sonrisa se hizo más grande mientras contaba. Y luego, empezamos a hablar más en los encuentros del grupo. Después empecé a llamarla a su casa, solo para saber cómo le había ido el día. Ella empezó a hacer lo mismo. Un día me invitó a almorzar a su casa el domingo. ¿Y fui temblando de nervios. Compré una botella de vino, un postre, me vestí como si fuera una fiesta. Cuando llegué a su casa, amigo, qué almuerzo. Cocina como mi madre cocinaba. Y pasó algo en ese almuerzo. Don Antonio se puso rojo. Ah, amigo, eres muy curioso, pero te lo voy a contar. Al final del almuerzo estábamos hablando en la sala y de la nada ella me tomó de la mano. Me puse más nervioso que un adolescente en su primera cita. ¿Y qué hizo usted? También le tomé la mano. Y nos quedamos así, hablando de la mano, como 2 jóvenes enamorados. Llegamos a su calle, una casa sencilla, bien cuidada, con plantas en la entrada. Don Antonio, ¿puedo preguntarle algo? ¿No se siente culpable por estar con otra persona? Él pensó por un momento. Mira, Rodrigo, al principio sí me sentía. Parecía que estaba traicionando a Francisca. Pero ¿sabes qué me hizo cambiar de opinión? Mi propia hija. Vino a visitarme, conoció a Concepción y me dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué fue? Me dijo, papá, mamá te amó durante 41 años
¿Crees que después de tanto amor, ella querría verte solo y triste por el resto de tu vida? ¿O crees que querría verte feliz de nuevo? Sentí un escalofrío. Era el mismo mensaje que doña Socorro y Julio me habían dado, cada uno a su manera. ¿Y qué pasó? Entonces entendí que amar de nuevo no borra el amor que sentí antes. Son cosas diferentes que pueden convivir en el mismo corazón. Don Antonio se bajó del auto, acomodó las flores y tomó la cajita de regalo. ¿Qué hay en la caja? Un anillo, dijo sonrojándose de nuevo. Le voy a pedir que sea mi novia hoy. ¿En serio? ¡Qué increíble! Sí, a los 65 años voy a tener novia oficial. Se rió de su propia situación. Don Antonio, le deseo lo mejor. Estoy seguro de que dirá que sí. Ojalá, mi hijo. Ojalá. Antes de alejarse, volvió a la ventanilla del auto. Rodrigo, me pareces un buen chico. No sé qué problema estás enfrentando, pero quiero decirte algo que la vida me enseñó. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca. Me quedé unos minutos parado allí, pensando en lo increíble que era la capacidad humana de volver a empezar. Don Antonio, a los 65 años, había encontrado el coraje para amar de nuevo, después de 4 décadas de matrimonio. Y yo, a los 38, quería rendirme. Quinta carrera de la noche. Más de la mitad de mi último turno ya había pasado. Ya era pasada la 1 de la madrugada cuando acepté la quinta carrera. Era en una región que no conocía muy bien, hacia el lado de Maipú. La pasajera se llamaba Camila. Tenía 19 años según la aplicación, y el destino era el aeropuerto. Parecía que sería una noche de muchas despedidas. Cuando llegué a la dirección vi a una chica muy joven en la acera, con una maleta, pequeña y con cara de haber llorado. Incluso en la oscuridad se notaba que sus ojos estaban hinchados. ¿Eres Camila? Soy yo, respondió con la voz quebrada entrando al auto. Al aeropuerto, ¿verdad? ¿Vas a viajar? Sí, a Ciudad de México. Me di cuenta por su tono que no era un viaje feliz. Camila era una chica guapa, morena, con el cabello rizado, pero tenía una tristeza en la mirada que me recordó a mí mismo. ¿Todo bien? Te ves un poco afectada. Ella empezó a llorar en voz baja. Disculpa, es que es complicado. ¿Quieres hablar? A veces ayuda. Camila se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No vas a creer la historia de mi vida. Inténtalo. Ya he escuchado de todo esta noche. Ella soltó una risita triste. Soy adoptada, o mejor dicho, era adoptada. Acabo de descubrir que tengo una familia biológica y que, amigo, es demasiado. Saliendo de Maipú hacia el aeropuerto, Camila empezó a contar una historia que me puso la piel de gallina. Fui adoptada cuando tenía 2 años. Mis padres adoptivos, don Ramón y doña Lucía, son personas maravillosas. Me criaron con mucho amor. Nunca me ocultaron que era adoptada. Siempre me trataron como su verdadera hija. ¿Y qué pasó ahora? Hace 3 meses una mujer apareció en mi casa buscándome. Dijo que era mi tía biológica, hermana de mi verdadera madre. Me dijo que me había buscado toda la vida. Camila hizo una pausa para recomponerse. Entonces me contó la historia real. Mi madre biológica se llamaba Rosa. Tenía solo 16 años cuando quedó embarazada de mí. El padre, mi padre biológico, era un tipo casado mucho mayor, que no se hizo cargo de nada. ¿Y tu madre? Mi abuela biológica la echó de la casa. Dijo que era una vergüenza para la familia. Mi madre se fue a vivir a la calle, embarazada, sin un lugar a donde ir. Sentí una opresión en el corazón al escuchar eso. ¡Qué situación tan terrible! Sí, según mi tía, mi madre logró tenerme en un hospital público aquí en Santiago, pero no tenía ninguna condición para criarme. Vivía pidiendo limosna, durmiendo en albergues. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida, darte en adopción. Exacto. Me entregó a mis padres adoptivos cuando yo tenía 2 años. Mi tía dijo que mi madre lloró por días, pero sabía que era lo mejor para mí. Nos detuvimos en un semáforo. Camila continuó. ¿Sabes lo que más me duele? Mi tía me contó que mi madre nunca me olvidó. Todos los años en mi cumpleaños encendía una vela para mí. Ahorraba dinero y compraba un regalo que nunca pudo darme. Caramba, Camila. ¿Y dónde está ella ahora? El llanto de Camila se hizo más intenso. Murió Rodrigo. Murió hace 2 años. Cáncer. Y yo ni siquiera sabía que existía. Mi corazón se aceleró. Otra historia de pérdida, pero esta era diferente. Era el dolor de descubrir un amor que siempre existió, pero que nunca se pudo vivir. ¿Cómo estás lidiando con eso? Es una mezcla loca de sentimientos. Me alegra saber que me amó, que no me abandonó por maldad, pero me entristece no haberla conocido nunca. Y me siento culpable por haber sido feliz con mis padres adoptivos mientras ella sufría. Pero Camila, eras una niña, no tenías forma de saberlo. Lo sé racionalmente, pero el corazón duele. ¿Y por qué vas a Ciudad de México? Porque descubrí que tengo más familia allí. Mi tía me dijo que tengo 2 hermanos biológicos por parte de madre. Viven en Ciudad de México con mi abuela, la misma que echó a mi madre de la casa. Is, ¿cómo te sientes con respecto a eso? Amigo, es confuso.
Por un lado quiero conocer a mis hermanos, por otro siento rabia por esa abuela que abandonó a mi madre cuando más la necesitaba. Llegamos a la entrada del aeropuerto. Su vuelo era a las 6 a.m., pero dijo que prefería esperar allí. Camila, ¿puedo decirte una cosa? Tu madre biológica hizo la mayor prueba de amor que una madre puede dar. Renunció a su propia felicidad para asegurarse de que tú tuvieras una vida mejor. ¿Tú crees? Estoy seguro. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque mi esposa, mi fallecida esposa, siempre decía que el amor más grande no es el que retiene, es el que libera cuando es necesario. Camila me miró por el espejo retrovisor. ¿Tú también perdiste a alguien? Sí, hace unos meses. ¿Y cómo lo estás superando? Era irónico estar consolando a alguien cuando yo mismo estaba destrozado por dentro. Aún estoy aprendiendo, pero hablando contigo y con otras personas esta noche me estoy dando cuenta de que perder a alguien que amamos no significa que el amor se acabe. Se transforma en otra cosa. Camila se bajó del auto y tomó la maleta. Rodrigo, muchas gracias por la charla. Me ayudaste a ver las cosas de una manera diferente. Yo también quiero agradecerte, Camila. Tu historia me conmovió mucho. Antes de entrar al aeropuerto regresó. ¿Sabes qué más? Ahora entiendo por qué mis padres adoptivos siempre fueron tan especiales conmigo. Sabían la historia, sabían que mi madre me amaba y quisieron honrar ese amor cuidando bien de mí. Y ahí, amigos, ¿ya están viendo el patrón? Cada persona que entró en mi auto esa noche me estaba mostrando que el amor verdadero no muere, se transforma. La historia está llegando a su fin, pero aún hay dos sorpresas que les pondrán los pelos de punta. Si te identificas con algo hasta ahora, quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar tu perspectiva sobre todo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando salí del aeropuerto. Mi turno estaba al punto de terminar, y por alguna razón que no podía explicar, ya no quería que se acabara. Cada conversación de esa noche había plantado algo en mí, una pequeña semilla de esperanza que pensé que había muerto junto con Leticia. La aplicación sonó. Sexta y última carrera de la noche. El pasajero se llamaba Dr. Eduardo y el punto de partida era el Hospital General, el mismo hospital donde trabajaban Leticia y Marina. Cuando llegué, vi a un hombre de unos 50 años con el cabello canoso, bata blanca con cara de agotamiento total. Médico, obviamente. Dr. Eduardo, ese mismo. Rodrigo, ¿verdad? Gracias por venir a buscarme. Necesito ir a Providencia, calle Monseñor Nuncio. Entró al auto con ese peso de quien acaba de salir de un turno muy difícil. Turno pesado, doctor. Amigo, fue terrible. Perdimos 3 pacientes hoy. Y uno de ellos era un niño de solo 7 años. Accidente de tráfico. Mi corazón se oprimió. Pensé en Leticia, en cómo se sentía cuando perdía pacientes, especialmente niños. Debe ser muy difícil lidiar con eso. Lo es. 25 años de medicina y aún no me acostumbro. Cada vida que se pierde es un pedazo de uno que se va con ella. El doctor Eduardo se quedó en silencio por unos minutos. Luego empezó a hablar, casi como si estuviera desahogándose consigo mismo. ¿Sabes, Rodrigo? Hoy en la tarde sucedió algo que me dejó muy pensativo. Vino una familia al hospital, desesperada, porque el padre había sufrido un infarto. Logramos salvarlo, pero fue por poco. Qué bueno que todo salió bien. Sí, pero lo que me llamó la atención fue la reacción de su hija, una chica joven, enfermera que trabajaba aquí en el hospital también. Cuando supo que su padre estaba bien, se derrumbó. Lloró como una niña. Algo en mi pecho empezó a acelerarse. ¿Y por qué eso le llamó la atención? Porque me hizo recordar un caso muy triste que vi hace unos meses. Una joven enfermera que murió en un accidente de tráfico. Una de las personas más queridas del hospital. Mi respiración se volvió irregular. ¿Cómo se llamaba? Leticia. Leticia Sánchez. Una chica increíble. Siempre con una sonrisa en el rostro, incluso en los días más difíciles. Detuve el auto en la orilla. Mis manos temblaban. Doctor Eduardo, Leticia era mi esposa. El silencio que siguió pareció eterno. El doctor Eduardo se inclinó hacia adelante, mirándome por el espejo retrovisor. Dios mío, ¿tú eres Rodrigo? ¿El esposo de Leticia? Sí, amigo, lo siento mucho. Leticia hablaba mucho de ti. Siempre que tenía un descanso entre atenciones te mostraba fotos, contaba historias. Estaba enamorada de ti de una forma hermosa de ver. Empecé a llorar. Después de meses evitando hablar de ella, allí estaba alguien que conocía a Leticia, que había trabajado con ella, que había visto su amor por mí de cerca. ¿Cómo estaba en los últimos días, antes del accidente? El doctor Eduardo pensó por un momento. Rodrigo, ¿puedo contarte una cosa? La última semana antes del accidente, Leticia estaba radiante, más feliz de lo que yo la había visto nunca. ¿Por qué? Tenía una sorpresa para ti. No me contó qué era, pero dijo que iba a cambiar sus vidas para mejor. Mi corazón se aceleró. ¡Qué sorpresa! No lo sé. Ella era muy reservada con algunas cosas, pero recuerdo que se pasó la semana entera susurrando al teléfono, haciendo llamadas misteriosas, saliendo más temprano cuando podía.
El doctor Eduardo hizo una pausa. Rodrigo, hay algo que necesito contarte. El día del accidente, Leticia había salido más temprano del hospital. Dijo que tenía algo muy importante que resolver antes de irse a casa. ¿Qué? No lo sé, pero llevaba una carpeta en la mano, unos papeles, y estaba nerviosa, pero era un nerviosismo bueno, ¿sabes? Como el de alguien que va a dar una buena noticia. ¿Sabe qué papeles eran esos? No tengo idea, pero estoy casi seguro de que la sorpresa que tenía para ti tiene que ver con eso. Volví a conducir, pero mi cabeza estaba a 1000 por hora. ¿Qué sorpresa sería esa? ¿Qué papeles llevaba Leticia el día del accidente? Doctor Eduardo, ¿hay algo más que recuerde? Sí, Leticia me comentó una vez que ustedes estaban intentando tener hijos desde hacía un tiempo. ¿Será que no era eso? Mi mundo se vino abajo. ¿Leticia estaba embarazada? ¿Esa era la sorpresa? No, doctor. Se hizo un examen la semana antes del accidente. Salió negativo. Entonces no sé qué podría ser. Llegamos al destino del doctor Eduardo. Antes de que se bajara, me entregó una tarjeta. Rodrigo, este es mi WhatsApp personal. Si quieres hablar sobre Leticia o si necesitas algo, llámame. Ella era especial para todos nosotros en el hospital. Gracias, doctor, de verdad. Y Rodrigo, Leticia no querría verte así, destruido. Ella querría verte viviendo, honrando la memoria del amor que tuvieron. Era la cuarta persona esa noche diciéndome lo mismo. El doctor Eduardo se bajó del auto, pero antes de alejarse por completo, regresó a la ventanilla. Ah, Rodrigo, hay una persona que tal vez pueda ayudarte a entender cuál era la sorpresa de Leticia. La enfermera jefa de nuestra sección, doña Mercedes. Ella y Leticia eran muy cercanas. Si alguien sabía de sus secretos, era ella. Me quedé parado en la calle por casi 10 minutos después de que se fue, procesando todo lo que había escuchado. Leticia tenía una sorpresa para mí, algo que iba a cambiar nuestra vida para mejor. ¿Qué diablos podría ser? Miré el reloj, 3:47 am. Mi turno había terminado oficialmente. Era hora de volver a casa y hacer lo que había planeado. Pero algo había cambiado. Las 6 personas que entraron en mi auto esa noche habían plantado algo en mí. Una curiosidad dolorosa, pero aún así curiosidad. Necesitaba saber cuál era la sorpresa de Leticia. Tal vez valía la pena esperar un día más. Llegué a casa a las 4:30 am. La soga todavía estaba allí, en el dormitorio, esperándome. Pero por alguna razón que no podía explicar bien, ya no ejercía la misma atracción sobre mí. Hice un café. El primer café que hacía con ganas en meses, y me senté en el balcón del apartamento para procesar todo lo que había sucedido esa noche. Doña Socorro mostrándome que era posible empezar de nuevo a los 70 años. Julio enseñándome que podemos elegir cómo responder a lo que nos sucede. Marina compartiendo conmigo el peso de la culpa y mostrándome que el perdón es un proceso. Don Antonio descubriendo que nunca es tarde para amar de nuevo. Camila haciéndome entender que el amor verdadero se transforma, pero nunca muere. Y el doctor Eduardo dándome la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi dolor. A las 7 de la mañana llamé al Hospital General y pregunté por el turno de la enfermera Mercedes. Me dijeron que llegaba a las 8. Me di una ducha, me vestí y fui hacia allá. Doña Mercedes era una señora de unos 55 años con el cabello canoso, ese aire maternal típico de las enfermeras de antaño. Cuando me presenté como el esposo de Leticia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rodrigo, mi hijo, ¿cómo estás? Estoy sobreviviendo, doña Mercedes. Leticia hablaba tanto de ti. Ven, vamos a conversar en un lugar más privado. Fuimos a una pequeña sala al final del pasillo. Doña Mercedes me ofreció un café y se sentó frente a mí. Rodrigo, ¿qué te trajo aquí? Le conté sobre la conversación con el doctor Eduardo, sobre la supuesta sorpresa que Leticia estaba preparando. Ah, mi hijo. Ella suspiró profundamente. Sabía que tarde o temprano alguien iba a buscarte por esto. ¿Usted sabe de qué se trata? Sí, y tú mereces saberlo también. Doña Mercedes se levantó y fue a un armario de donde sacó una carpeta amarilla. Leticia me pidió que guardara esto. Dijo que si algo le pasaba antes de que pudiera contarte, yo debería dártelo. Mis manos temblaron cuando tomé la carpeta. Dentro había varios papeles, extractos bancarios, comprobantes de pago, planos arquitectónicos y una carta sellada con mi nombre. ¿Qué es todo esto? Abre. La carta primero, Rodrigo. Con dedos temblorosos abrí el sobre. La letra era de Leticia, esa letra cursiva que yo conocía tan bien. Mi amor, si estás leyendo esto significa que algo me pasó y no pude contarte personalmente sobre la sorpresa que estaba preparando. Perdona todo el misterio, pero quería que fuera una sorpresa de verdad. Rodrigo, hace 3 meses descubrí que heredamos la casa de mi abuela Juana en la playa de Pucón. ¿Recuerdas que te contaba que ella tenía una casita en la playa, muy sencilla, donde pasaba las vacaciones de niña?
Pues me la dejó en el testamento, pero recién nos enteramos porque hubo una disputa legal entre los herederos. Durante estas semanas he estado yendo los fines de semana. Te mentí diciéndote que hacía turnos extras. Lo siento, para reformar la casa. Contraté a un albañil, compré material, pinté paredes, arreglé el jardín. Gasté todos nuestros ahorros en esto, pero valió la pena. La casa está hermosa, mi amor. Tiene vista al lago, un patio grande donde podemos hacer un huerto y 3 dormitorios. Uno para nosotros, uno para la oficina y uno para nuestro futuro bebé, cuando Dios quiera bendecir a nuestra familia. La sorpresa era llevarte allí el fin de semana y decirte, mi amor, ¿qué te parece si nos mudamos aquí? Tú puedes trabajar como conductor de aplicación allá también. Yo puedo conseguir un empleo en el hospital de la zona y podemos vivir una vida más tranquila, cerca del lago, lejos del estrés de la ciudad grande. Sé que es un cambio radical, pero yo soñaba con esto todos los días. Despertar oyendo el sonido de las olas, tomar café en el balcón viendo el amanecer, criar a nuestros hijos en un lugar más tranquilo. Si algo me pasó y no pude contarte esto personalmente, quiero que sepas, la casa es tuya, todo está pagado, la documentación en regla. Si quieres, ve. Si no, véndela y usa el dinero para empezar de nuevo de otra manera. Pero por favor, no dejes de vivir, no dejes de ser feliz, no dejes de amar de nuevo cuando llegue el momento. Te amo más que a nada en esta vida y es exactamente por eso que quiero verte feliz, incluso si es sin mí. Vive por los dos, mi amor. Vive por los dos, con todo el amor del mundo. Tu Leticia PD. En el armario del dormitorio de la casa hay otra sorpresa. Cuando llegues, busca en la caja azul que está encima del guardarropa. Es algo que compré pensando en nuestro futuro juntos. Terminé de leer la carta completamente destrozado y reconstruido al mismo tiempo. Leticia no estaba embarazada, no estaba ocultando ninguna enfermedad, no estaba planeando dejarme. Ella estaba planeando nuestra vida juntos en un lugar mejor. Doña Mercedes, ¿usted sabía todo esto? Sí, incluso fui con ella una vez para ayudarle a elegir los colores de las paredes. Rodrigo, no te imaginas lo feliz que estaba Leticia. Decía que ustedes iban a ser la pareja más feliz del mundo viviendo en el lago. Miré los documentos de la casa, todo en orden, todo legalizado. Leticia había gastado todos nuestros ahorros, pero me había logrado dejar un nuevo comienzo como regalo. ¿Qué vas a hacer, mi hijo? Por primera vez en meses logré sonreír de verdad. Creo que voy a conocer mi casa. Salí del hospital con la carpeta bajo el brazo y el corazón por primera vez en meses, latiendo con esperanza en lugar de dolor. Llamé a mi madre, la primera vez que la llamaba en semanas. Rodrigo, hijo, ¿cómo estás? Mamá, necesito contarte una historia. ¿Tienes tiempo? Tengo toda la vida para ti, mi hijo. Le conté todo. La desesperación de la noche anterior, las 6 personas que entraron en mi auto, el descubrimiento sobre Leticia y la casa. Mi madre lloró conmigo, se rió conmigo y al final dijo, Rodrigo, tu padre siempre decía que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Creo que esta noche Él te estaba mostrando que todavía tienes mucho por vivir. 2 horas después estaba en la carretera hacia Pucón. La casa estaba en una calle, tranquila, a 3 cuadras del lago principal. Cuando llegué y vi la construcción, no pude contener el llanto. Era exactamente como Leticia la describió en la carta, una casita sencilla pero acogedora, pintada de azul claro, con un balcón que tenía vista al lago. El jardín estaba florecido, con plantas que ella había elegido y cuidado con cariño. Entré en la casa usando la llave que estaba en la carpeta. Cada rincón tenía la huella del amor de Leticia. En la sala había una foto nuestra de la luna de miel. En la cocina, las especias que a ella le gustaba usar. En el dormitorio, encima del guardarropa, había una caja azul. Dentro de la caja, envuelto en papel de seda, había un zapatito de bebé amarillo y una nota. Para nuestro futuro hijito o hijita, que nacerá en esta casa bendita, con vista al lago y mucho amor de sus papis, mami Leticia y papi Rodrigo. Me derrumbé. Lloré todas las lágrimas que no había llorado en los últimos meses. Lloré de dolor, de nostalgia, pero también de gratitud. Leticia no me había dejado solo, me había dejado un camino. 3 días después volví a Santiago solo para arreglar mis cosas. Vendí nuestro apartamento en la Florida. Doné la ropa de Leticia, excepto una blusa que guardé para siempre. Y me mudé definitivamente a Pucón. Hoy, 6 meses después de esa noche, me despierto todos los días con el sonido del lago. Trabajo como conductor de aplicación en la región, en Pucón, Villarrica, Lican Rey. La vida aquí es más tranquila, más pausada. Tengo tiempo para pensar, para procesar, para sanar. No les voy a mentir, todavía extraño a Leticia todos los días. Todavía hablo con ella a veces, cuando estoy solo en el balcón viendo el atardecer. Todavía tengo días difíciles, días en que el dolor me oprime el pecho como si fuera ayer que la perdí. Pero aprendí algo en esa noche que cambió mi perspectiva para siempre.
El dolor de la pérdida no es algo que se deba superar, es algo que se debe cargar. Y cuando lo cargamos con propósito, con gratitud por lo que se vivió, se transforma en algo diferente. No deja de doler, pero duele de una manera que honra lo que se perdió. ¿Saben qué más? Empecé a conversar con mis pasajeros aquí también. Y descubrí que todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene un dolor, todo el mundo tiene una lección que enseñar y que aprender. Cada carrera es una oportunidad de conexión humana. La semana pasada recogí a un señor de 80 años que iba a visitar la tumba de su esposa en el cementerio de la ciudad vecina. Me contó que llevaban 50 años de casados cuando ella partió y que todos los meses él iba a hablar con ella, a contarle las novedades, a pedirle consejos. Al final del viaje me dijo: mi hijo, el amor verdadero no se acaba con la muerte, solo cambia de dirección. Ayer, una joven madre soltera entró en mi auto llorando porque acababa de perder su trabajo. Durante el trayecto me contó todos los sueños que tenía para sus 2 hijos pequeños y los perdida que se sentía sin saber cómo iba a mantenerlos. Cuando llegamos al destino, además de no cobrarle la carrera, le di el contacto de una amiga que tiene un hostal aquí y necesitaba una camarera. Hoy me envió un mensaje, consiguió el trabajo. Con cada historia que escucho, con cada persona que ayudo, aunque sea solo escuchando, siento que estoy honrando la memoria de Leticia de alguna manera. Ella siempre decía que nuestro propósito en la vida era aliviar el sufrimiento de los demás, aunque fuera solo un poquito. ¿Y saben lo que descubrí? Cuando uno se enfoca en ayudar a los demás a cargar sus dolores, el dolor propio se vuelve más ligero. No desaparece, pero se hace más soportable. Hace 2 meses, en una de mis carreras, encontré a doña Socorro en el aeropuerto. Estaba volviendo de Europa. Me reconoció al instante. Rodrigo, mi hijo, ¿cómo estás? Le conté sobre la casa, sobre la mudanza, sobre cómo esa noche había cambiado mi vida. Ella me abrazó y me dijo: sabía que ibas a encontrar tu camino. A veces la vida pone a las personas correctas en el momento exacto en que las necesitamos. Fue entonces cuando entendí. Yo no encontré a esas 6 personas por casualidad esa noche. Fueron puestas en mi camino, o yo en el camino de ellas, exactamente cuando todos lo necesitábamos. Cada uno cargando su propio dolor, pero todos dispuestos a compartir un pedacito de sabiduría, un poquito de esperanza. Todavía mantengo contacto con algunos de ellos. Julio logró nacionalizar su aplicación y hoy emplea a más de 20 personas. Marina empezó a hacer terapia comunitaria en el hospital y dice que finalmente está aprendiendo a perdonarse a sí misma. Don Antonio se casó oficialmente con doña Concepción en una hermosa ceremonia en el lago y me invitaron a la fiesta. Camila regresó de Ciudad de México 2 semanas después. Logró reconciliarse con su abuela y conocer a sus hermanos, pero decidió que su verdadera familia eran sus padres adoptivos aquí en Santiago. Y el doctor Eduardo lo encontré el mes pasado cuando tuve que ir a Santiago. Me contó que comenzó un proyecto de apoyo psicológico para los médicos del hospital, justamente por entender que todos necesitamos apoyo para cargar los dolores de la profesión. Cada uno siguió su camino, pero todos llevando un pedacito de la historia de los demás. Eso es lo que hacemos cuando nos conectamos de verdad. Dejamos marcas positivas unos en otros. Ayer, exactamente 1 año después de esa noche, decidí hacer el mismo trayecto. Empecé en Providencia a las 7 p.m. y terminé en el aeropuerto a las 4 a.m. No fue planeado, sucedió naturalmente con las carreras que aparecieron. ¿Y saben lo que descubrí? En cada pasajero que entró en mi auto, vi un poco de mí mismo en aquella noche terrible. Gente perdida, gente con dolor, gente que necesitaba que alguien escuchara sus historias. Y esta vez, yo era la persona que podía ofrecer eso. Un joven de 20 años que acababa de perder a su padre, una señora de 60 que se estaba divorciando después de 30 años de matrimonio, un tipo de 35 años que había perdido su trabajo y no sabía cómo iba a mantener a su familia, una chica de 18 que había discutido con sus padres y se había ido de casa. Cada uno de ellos salió de mi auto un poco más ligero, un poco más esperanzado. No porque yo les diera algún consejo mágico, porque no existe una receta prefabricada para el dolor, sino porque ofrecí lo que yo más necesitaba esa noche hace 1 año. Alguien que escuchara sin juzgar, alguien que compartiera un poquito de humanidad en medio del caos. Amigos, si están escuchando esta historia y se identifican con algo, quiero decirles una cosa importante. No existe dolor pequeño o grande. Todo dolor merece ser acogido. Toda historia merece ser escuchada. Toda vida merece ser vivida. Si están pasando por un momento difícil ahora, recuerden lo que aprendí en esa noche. No están solos. En algún lugar del mundo, otras personas están cargando dolores parecidos a los de ustedes. Y cuando nos conectamos, cuando compartimos esas experiencias, la carga se vuelve más ligera para todos. Y si están en uno de esos momentos terribles en que parece que ya no vale la pena continuar, hagan como yo hice. Esperen un día más. Acepten una carrera más de la vida.
hablen con una persona más. A veces lo que necesitamos para cambiar nuestra perspectiva por completo está en la próxima esquina, en el próximo encuentro, en la próxima historia que se cruce en nuestro camino. La vida está hecha de turnos, a veces turnos difíciles, a veces turnos más ligeros, pero lo importante es no rendirse a mitad del camino, porque nunca sabemos qué sorpresa, qué persona, qué descubrimiento puede estar esperándonos en el próximo destino. Y para los que llegaron hasta aquí en mi historia, gracias por escucharme, gracias por compartir este pedazo de mi viaje conmigo. Espero que de alguna manera estas palabras hayan plantado una semillita de esperanza en sus corazones, así como esas 6 personas la plantaron en el mío. Hoy, cuando me despierto en mi casita en Pucón y veo el lago por la ventana, sé que Leticia eligió el lugar perfecto para mi nuevo comienzo. Y sé que donde quiera que esté, está orgullosa de ver que elegí seguir viviendo, elegí seguir amando, elegí transformar nuestro dolor en una fuente de compasión por los demás. Porque eso es, amigos, el amor verdadero no muere, se transforma en cuidado, en compasión, en ganas de hacer el bien. Y mientras yo pueda usar el dolor de mi pérdida para ayudar a otros a cargar los suyos, la memoria de Leticia seguirá viva. Ese fue mi último turno como hombre sin esperanza. Todos los turnos desde entonces han sido como un hombre que eligió vivir de nuevo. ¿Y ustedes, qué turno van a elegir hacer hoy? Epílogo. 1 año y medio después. Es domingo por la mañana en Pucón. Estoy en el balcón de mi casa tomando café y viendo a los primeros surfistas entrar en el lago. Mi celular suena. Es una carrera. Rodrigo, necesito ir al hospital de Villarrica. Es urgente. La pasajera es una joven embarazada, en trabajo de parto. El esposo está nervioso en el asiento trasero sosteniendo la mano de ella. Calma, chicos, llegaremos allí en un minuto. Durante el trayecto, ella me cuenta que es su primer hijo, que están ansiosos y aterrorizados al mismo tiempo. El esposo confiesa que tiene miedo de no ser un buen padre, de no poder proteger a su familia como debería. ¿Sabes?, le digo, mirándolo por el espejo retrovisor. Ser padre no se trata de ser perfecto. Se trata de estar presente, de amar sin condiciones, de enseñar con el ejemplo que la vida vale la pena ser vivida, incluso con todas las dificultades. Llegamos al hospital justo a tiempo. 3 horas después recibo un mensaje. Nació. Es una niña. Gracias por tranquilizarnos en el camino. Fuiste un ángel hoy. Sonrío y guardo el celular. Enciendo la aplicación de nuevo. Una nueva carrera, una nueva historia, una nueva oportunidad de conexión. El turno continúa. Si esta historia te conmovió de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que siempre hay una razón para seguir. A veces somos el pasajero que necesita una palabra de esperanza. A veces somos el conductor que puede ofrecerla. Pero siempre, siempre somos parte de la misma jornada humana de superación, amor y un nuevo comienzo.